aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es un honor, un placer estar con ustedes una vez más. Enseña a los transgresores tu camino es el tema que estaremos abordando en este día. Por la gracia de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, estamos con ustedes en esta hora y quisiera recordar que esta es la lección número 8 que estamos abordando, el pastor Cristian Veras y este servidor, pidiendo que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros para analizar los diferentes temas propuestos. En los Salmos, primera parte, y el versículo que estamos utilizando como fundamento, Apocalipsis 14:1, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí en cabina saludamos con mucha sinceridad, con mucho entusiasmo a nuestro gran hermano y amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros comentando estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Gracias, apreciado amigo. Bendiciones igual. Shalom. Amén. Gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. La gente en la calle siempre me dicen Shalom, pastor. Y me dice una persona hace unos días, usted dijo una palabra, ¿cómo fue que acompañó a esta? Shalom Aleichem. Eso significa que la paz sea contigo. Sí. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día y con usted, mi apreciado amigo, mi hermano Pastor Scroggins. Gracias. Usted recordará que le dije en una ocasión que la gente lo va a tomar muy en cuenta siempre que lo vea por ahí, por la expresión de Shalom Aleichem. Eso quiere decir entonces que la gente está investigando sobre esa expresión. Sí. Y siga buscando expresiones como estas para que queden grabadas en la mente de los oyentes. Les recuerdo que en una ocasión nadie conocía al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, hasta que insistimos en esto, y eso ya está en la psiquis grabada de nuestros oyentes. Es que Shalom quedará siempre en la mente de nuestros oyentes. Así es. Quisiera enviar un saludo en esta ocasión a la hermana Divina Alberto de la iglesia de Piantini. Un abrazo, mi querida hermana Divina, que Jesús pueda guiar su vida, la de su familia. Saludos a su madre y a todos sus niños. A Sofía, y no me voy a meter en problemas porque ya hace un tiempo que no comparto con ellos, pero me acuerdo de Mía, de Sofía, Lía, Mía y Sofía, creo que se llaman las tres niñas, y Kelvin. Un saludo para ustedes, un abrazo en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno y santo, nos permites en esta hora poder estudiar tu palabra, y qué bueno que lo hacemos, porque al hacerlo tenemos un encuentro contigo y es lo que más nos falta. Permite que esa carencia de ti pueda ser subsanada con el estudio de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A quienes Dios históricamente eligió, en primera instancia a Israel como pueblo, lo hizo con un propósito de enseñar a las naciones paganas sus transgresiones. También históricamente llamó a los patriarcas y los profetas para enseñar esta gran verdad. Y en la actualidad, cuando nosotros escuchamos, pastor, un título que dice enseña a los transgresores tu camino, sentimos de inmediato que es un mandato para nosotros en este tiempo moderno. Por eso estamos haciendo mención de la parte histórica que tiene que ver con la redención del ser humano. Dios llama a alguien, Dios llama a un pueblo. Ese mensaje se repite a través de los patriarcas y los profetas,
y es actualizado en este instante cuando se nos dice: enseña a los transgresores tu camino. Y eso también es muy claro y evidente, y lo estudiamos aquí, pastor, con aquel famoso mensaje que se le dio al profeta Isaías. ¿Podría usted recordarnos alguna de las ideas que habíamos estudiado sobre el llamado de Isaías que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí? Sí, pastor, sabes que a veces cuando usted está hablando, toca un tema, el Espíritu Santo trae a la mente del siervo acá sobre ese mismo tema, y entonces cuando usted me hace la pregunta, a veces la dejo, a veces la tomo. ¿Usted me permite, antes de pasar a contestar su pregunta, comentar un poquito lo que tiene que ver con el título de la guía de estudio? No, por supuesto, claro. Gracias, pastor, muy amable. Enseña a los transgresores tu camino. Este título nunca se me olvida, pastor, porque se encuentra precisamente en el Salmo 51. Uno de los salmos más preferidos de mi madre, eran tres de hecho. Estaba el Salmo 51. Mi madre no sabía leer, pero aprendió a leer en la Biblia especialmente estos tres salmos. Era los que ella leía. Leía el Salmo 51 y repetía tanto esa palabra porque ella leía en voz alta que se quedó en mi psiquis. Enseña a los transgresores tu camino. La palabra transgresión proviene del verbo peshá. Peshá es traspasar la verja, ir más allá, es rebelión, es rebelarse contra. Nota la petición del salmista. Él está diciendo: a los que se rebelan contra ti, a los que van más allá del posible perdón humano, de la comprensión del perdón humano, no del divino, del humano, enséñale tu camino. Esto es fascinante. Está hablando de un deseo de salvación para los demás, de las personas que le hacen daño, de las personas que se levantan contra Dios, no lo adoran, no quieren saber de Dios, lo sacan de su vida. El salmista está diciendo: a ellos enséñale tu camino. Por eso, pastor, me llama bastante la atención ese título. Y entonces, si usted retoma la pregunta que me hizo anteriormente, con mucho gusto le voy a contestar. Por supuesto, agradecemos las informaciones que nos da. Muy interesante. Estamos haciendo en síntesis un resumen del llamado que Dios hace a su pueblo, a los profetas, y en la actualidad, conforme a lo que dice el título, enseña a los transgresores tu camino, pues estamos haciendo referencia a lo que dijo Isaías ante el llamado de Dios: heme aquí, envíame a mí. Y le decía con qué propósito Dios llamó a Isaías y que él respondiera de la forma en que lo hizo, para refrescar algo que ya, por supuesto, habíamos estudiado en estas lecciones. Posiblemente Dios lo llamó con la misma intención con la que nos llamó a nosotros. Sí. Porque el Señor perdona, y una vez que perdona y que nosotros ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, nos damos cuenta que habíamos perdido el tiempo. Yo no sé, pastor, si has visto una persona que recién se bautiza en la iglesia, tal vez alguien que durante muchos años la esposa le había predicado, la iglesia había estado detrás, no se convertía, sin embargo ahora se bautizó 30 años después, y esa persona comienza un gemir y un lamento eterno. ¿Y dónde estaba yo? ¿Por qué yo no le hice caso? Esto tan maravilloso, ¿le ha pasado, pastor? Sí, claro que sí. Posiblemente a todos nosotros, ¿verdad que sí? Y eso lo que indica es que una vez que el Señor apareció a Isaías en esa teofanía divina, le muestra la sala del trono mostrándole que Dios está por encima de todo, y entonces quita su culpa, quita su pecado, lo perdona. Isaías responde de una manera positiva al llamado de Dios. Esto va a tono con el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículos 13 y 14, donde el evangelista dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, para que estuviesen con él. Dios primero perdona para que nosotros podamos tener una experiencia de cómo viven los que son perdonados por Jesús.
Y una vez que hemos vivido esa experiencia que es maravillosa, entonces nosotros mismos nos sentimos confrontados con la misión que tenemos que llevar. Y eso fue lo que ocurrió con Isaías. Por eso él respondió positivamente: no hay nadie a quien enviar, pero ya él ha sido perdonado, ya no tiene nada material en la cabeza, no está lo terrenal, lo mortal, lo perecedero, no está en su cabeza. Y él entonces, lleno del Espíritu Santo, dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Y eso es independientemente de quién era el profeta. El profeta, en este caso Isaías, era un ser humano de carne y hueso igual que nosotros, con ciertas debilidades, quién sabe si mayor que la que usted tiene, pero después de reconocer que Dios es su Salvador, que Dios es quien le está ordenando, entonces acepta el gran desafío y dice: aquí estoy, Señor, independientemente de mis faltas, de mis pecados, ya tú lo estás perdonando, y entonces quiero convertirme en un instrumento de tu gracia para traer a otros al conocimiento de la verdad, de un Dios que puede perdonar, de un Dios que nos salva y de un Dios también que nos da las herramientas para proclamar estas grandes verdades. Le escuché hablar acerca del Salmo número 51 en la parte introductoria de esta lección, y sabemos las circunstancias en las que se escribió ese Salmo 51, la descripción que hace el salmista acerca de su vida de pecado, la situación que por mucho tiempo estuvo amargando su vida y que en cierto sentido no le ayudaba a cumplir con ese compromiso. Pastor, el Salmo 51, los versículos del 7 al 15, ¿cuál es la promesa que hace el salmista David después de haber sido perdonado y limpiado su pecado? Será importante que en su respuesta pueda hablarnos un poquito en cuáles circunstancias se escribió el Salmo número 51, porque hay una reacción de David después de ese perdón. Entonces, el rey, ¿no? Y la situación en que estaba involucrada, pareciera ser como que este hombre no tenía paz, y luego de que el Señor lo perdona, hay una reacción muy positiva en la vida de David, dispuesto a hacer lo que Dios le envía. Claro, por supuesto, esta situación de David, el pecado de él con Betsabé, una mujer casada con uno de sus oficiales más fieles, un hombre íntegro, un hombre de Dios. David se enamoró perdidamente de Betsabé. Ambos se enamoraron. Los teólogos piensan que Betsabé provocó esa situación, que estaba en un lugar visible del palacio como un oficial principal de David. Urías vivía cerca del palacio y es posible que en una de esos techos David haya visto a Betsabé. Usted y yo estuvimos conversando hace muchos años, no sé si se acuerda de el detalle cuando dice cuando los reyes solían salir a la guerra. Claro que sí. Era en primavera, era el momento preciso porque en primavera el clima estaba agradable, no había ni frío ni calor, sí. Y se podía salir a la guerra, salían a conquistar territorios o ajustar cuentas. David debió salir contra los amonitas, que era una guerra de Jehová de hecho, y no fue, se quedó. Cuando tenía un deber se quedó, y es allí donde él comete el grave pecado con Betsabé. Después que pecó, como mismo pasa con nosotros, porque cuando el enemigo pone en nuestra cabeza un tema, nos empecinamos con eso, después del pecado nos arrepentimos en polvo y ceniza. Y decimos, ¿qué fue lo que hice? Y esto no valió la pena, o por esto traicioné a mi Dios. David sentía ese sentimiento de culpa, no solamente porque le había fallado a Dios, y era lo más importante, sino también porque había mandado a matar a su fiel amigo, a su fiel soldado, y ahora él está arrepentido y dice: purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Oiga esa oración, pastor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La palabra maldad
es lo mismo que transgresión, es pechá, es un pecado intencional, cuando usted va más allá. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese verbo crear, bará, que aparece en la Biblia unas 53 veces o relacionado a él, tal vez aparezca 10 veces, pero con relación al verbo bará hay unas 53 ocasiones y significa crear de la nada. Lo que David está diciendo a Dios, de la nada, porque mi corazón está dañado de pecado, pero tú puedes quitar ese corazón y cambiarlo de nuevo. Eso es lo que le está diciendo. Pastor, David no pidió solamente por perdón, sino por una transformación. Y eso es algo que nosotros debemos seguir. El Salmo 32 hace una descripción breve de cómo se sentía David, porque el pecado, usted decía, envuelve al ser humano y lo hace cometer literalmente una locura. Cuando uno despierta y dice, ¿qué fue lo que hice? Estoy parafraseando algunas de las palabras que usted dijo. Sí. Entonces, cuando vamos al libro de los Salmos, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Note usted las expresiones que está utilizando. ¿Quiénes son los que gimen? Aquellos que sienten un pesar inmenso. Y mayormente se le aplica a los animales. Ok. El gemir de los animales. Cierto. Entonces David se sentía como un animal gimiendo por la enormidad de su pecado. Y lo usa varias veces porque lo vimos también en el Salmo 5. Claro, y está diciendo que mientras él cayó, óigame, se envejecieron sus huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando yo oigo esto y lo comparo con el Salmo número 1, que habla que el que está sembrado en fuente de agua, el árbol mantiene sus hojas verdes, pero en este caso, ese que había sembrado su vida en una fuente de vida que se llamaba el Señor, al desconectarse con el Señor, entonces se fue secando su vida y sus huesos se fueron secando también, como dice el texto bíblico. De manera que él tiene mucha razón al sentir ahí en el Salmo número 51, cuando lo expresa, que el Señor le ha perdonado, y el perdón del Señor, se establece el perdón del Señor. Uno no puede permanecer callado, tiene que hablar de las bondades de Dios y de cómo el Señor utiliza su gran poder y misericordia para rescatar a aquel que ha caído. Absolutamente, pastor, absolutamente. David realmente, cuando dice mientras callé, está hablando mientras encubrió su pecado, porque el hombre, ya sabemos la historia, lo que hizo. Se le fue el gozo de la salvación, dice el texto bíblico. Y precisamente, pastor, es una parte que estuve mirando mientras usted hablaba para comentar, porque él está diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de la salvación no estaba en él, porque no lo sentía, no se sentía salvado, porque estaba con pecados acariciados. Y entonces miren lo que dice, y espíritu noble me sustente, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Líbrame de homicidios. Líbrame de qué, dice pastor. De homicidios. ¿Por qué David oró por el homicidio? Pero es que él se consideraba como un homicida. Porque era precisamente... Mandó a matar a Urías Eteo. El pecado que más tentaba a David posiblemente era el homicidio. Como rey estaba muy exento a matar, muy exento, y aquí lo demostró. ¿Sabe, pastor, que yo veo en David a un hombre bueno que es hecho pedazos por el pecado? Y lo que quiero decir es que hay cristianos buenos, cristianos fieles, que en algún momento de sus vidas el pecado los destroza y pueden hacer cosas inimaginables, porque el pecado nos lleva a eso. Si no fuera así, como usted dice, un hombre bueno, el Señor no los restablece en el trono. Así es. Los resultados del pecado estaban ahí, pero el Señor los restableció en el trono
y habla de David conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Es decir, que Dios conoce los corazones, sabe la debilidad que tenemos, y como entiende que el ser humano que es tocado y se arrepiente, hace la obra maravillosa. Por eso, Pastor Elena de White, en el libro Camino a Cristo, página número 115, también parte de la 116, dice lo siguiente: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu, no podremos quedar callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tenemos algo que decir a los demás. Y así como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a acercarse a Él. Por eso, pastor, yo decía, es imposible que una persona siendo pecador llegue la gracia de Cristo y le alcance. Usted no puede permanecer indiferente ante ese llamado que el Señor hace. Por eso, el título de la lección que estamos estudiando, enseña a los transgresores su camino. Sí, Señor. Hay una declaración en el párrafo anterior que usted acaba de comentar, pastor, que dice: ser llamado a la presencia de Dios es en última instancia ser enviado al mundo con una misión. Amén, amén. Wow, tremendo, me encanta. Y luego dice: en su sabiduría Dios ha comisionado a los redimidos. ¿A quiénes, pastor? A los redimidos. Note, Dios no comisiona a los que están en el mundo tomando alcohol. Dios primero los llama, y luego que los llama, como decía la parte inicial del párrafo, entonces sienten en última instancia una misión que cumplir. Y por eso los redimidos, para servir como voceros principales de Dios, son llamados a un mundo caído, para llamar a un mundo caído al arrepentimiento. Eso me confronta con la conversión del endemoniado gadareno. ¿Se acuerda, pastor? Sí, claro, claro. El endemoniado gadareno. La persona que había sido endemoniada procedente de Decápolis, 10 ciudades, una vez que Cristo lo sanó, él le pidió a Jesús que le permitiera ir con él. Y el Señor no se lo permitió. Pero oigan por qué. Le dijo: ve y cuéntale a los otros cuán grandes cosas Jehová ha hecho contigo. Y dice el texto, pastor y amados amigos y hermanos, que inmediatamente él fue y predicó por toda Decápolis. Un testigo poco común. La mujer samaritana, el endemoniado gadareno. Nosotros, una vez que somos confrontados con la presencia de Dios, que con su santidad Él nos envuelve y nos llama, sentimos el compromiso de no quedarnos callados, sino ir más allá a proclamar y llamar al mundo que está perdido al arrepentimiento. Los estudiantes de comunicación deberían tener muy en cuenta eso. Me emocionó cuando usted citaba, cuando decía que los redimidos deben convertirse en vocero principal en favor de un mundo caído. Usted sabe que todas las instituciones públicas y privadas tienen un director de comunicación que se convierte en un vocero sobre los aspectos administrativos y lo que debe hacer esa compañía. Y en este caso nosotros tenemos una compañía que es la compañía de Cristo, y Dios nos está llamando para ser voceros de estas buenas nuevas de salvación, y debemos hacerlo con toda la autoridad del cielo. Amén. De manera, pastor, si yo le preguntara finalmente qué podemos mantener en nuestra mente sobre enseña a los transgresores tu camino, en pocas palabras ahí brevemente, ¿qué fue lo que aprendimos en el día de hoy? Me gustaría dejar en las mentes de nuestros oyentes el tema del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Esto se basa del Evangelio eterno y también significa que en la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, del anuncio de la caída de Babilonia, de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen,
se proclama el fundamento del Evangelio, que es la salvación en Cristo Jesús. Lo más importante, pastor, es la salvación. Que Dios nos permita que todos nosotros podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora en que estamos cerrando el estudio de tu palabra, ayúdanos a ser verdaderos embajadores del reino de los cielos, voceros de esta gran verdad que nos ha tocado, que ha transformado nuestras vidas, y te pedimos que no solamente pueda quedar en la parte del conocimiento de la teoría, que nos ayudes a practicar lo que hemos aprendido, y realmente en esta hora proclamamos, queremos ser voceros del reino de los cielos. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.